¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¡Napal, hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. En la boca del lobo, con Javier García Isal. 8:47 minutos de la mañana, 1:00 en Canarias. Mítica Rebeca, manera de ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un Twitter, @radioya_es, una página de Facebook, radioya.es, y un número de WhatsApp, el 676 76 47 13. 676 76 47 13. ¿Qué va a pasar a las 10? ¿Qué repasamos titulares? Luego nos Hasta vemos, luego. mítica Rebeca. Bueno, nos acompaña Jorge Garrido, nuestro sindicalista de cabecera. Jorge, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos como siempre que quieres contar conmigo. Yo siempre quiero al contar pie de cañón. Oye, por cierto, el mundo sindical tocado, ¿eh? Menos por la labor que está haciendo Tocado, UNT. sí, hombre, nosotros ahí estamos peleando por un verdadero sindicalismo, pero el mundo sindical en general está tan podrido o más que el político. Sí, que mira que es difícil, ¿eh? Pues es así. Bueno, Martín Sendín Estías, que está con su escuela de buceo que tiene cola. Yo le agradezco que esté aquí porque sé que es la temporada alta y ha dejado la escuela pues ahí. Pero además de verdad, ¿eh? Bueno, zona CEO Sub. Sí, señor. Y lo he dicho bien porque lo pienso al revés. Piensa mañana. Sí, señor. Estamos en plena temporada, muy bien, gracias a Dios. Oye, y si yo a mí me apetece bucear, ¿qué tengo que hacer? ¿Contactar, entrar en vuestra página web? Entrar básicamente en Facebook, más que en la página web, que la tenemos un poco abandonada. Pero vamos, tienes más que llamarme y decirme, quiero bucear. Quiero bucear. Bueno, pues si alguien quiere bucear, que nos escriba por privado y le mandamos el teléfono de Martín. Sí, señor. Y si no, pues ya saben, en el Facebook de Zona CEO Sub o en el Instagram, que tienes fotos acojonantes. Sí. Bueno, la mejor manera para empezar a bucear. Ahora en verano es cuando más gente se anima. Ahora estamos a tope. O sea, estamos haciendo turnos dobles, turnos triples. La gente está como loca porque llega el verano y lo que no han hecho en invierno lo quieren hacer en un mes. Entonces se casan, se van a eso es. México. Es que voy a Tailandia, es que voy a no sé dónde, quiero bucear, no sé qué. Pero bueno, ya me alegro yo, ya me alegro yo. Y tú les enseñas ahí en tus instalaciones. Sí. Y luego en el mar. Y luego en el mar. Le tienes que hacer las prácticas en el mar. Sí. Bueno, yo no sé si el general Monzón en su dilatada carrera profesional ha buceado con bombones. Bueno, me ha dado merma por saltar en paracaídas o esas cosas. Lo de bucear no me da. Y además lo de bucear era difícil en nuestras épocas viviendo aquí. Sí. A tantísimos kilómetros del mar. Sí. Yo es una cosa que me ha llamado la atención, pero me ha dado mucho respeto, me da un poquito de miedo, ¿eh? Yo he de decir que soy para esas Eso cosas. se cura. El agua me da un poquito de... El día que asesinaron a Elvis Presley, que murió Elvis, yo voy a hacer contigo, ¿no? Ya. Aunque yo sigo pensando que está por ahí vivo. Me tiraron en una piscina, mi hermana Marisa aprendió a nadar y yo salí ahí que me ahogaba. Nado, pero mal, de aquella manera. Eso de que crees que está vivo es que va a competir con Jesús Gil y con Carlos Gardel en las nuevas series. Y con Adolfo Hitler, que también está vivo. Según dicen. Oye, Carlos Gardel le ven bueno, ya Carlos Gardel tiene que estar, falleció con 44 años en el 35, por mucho que haya sobrevivido aquello, ya tendría una cierta edad. Bueno, todo menos hablar de política. Por Dios, escrito, por Dios. Qué hartado. Te venía oyendo esta mañana, estaba diciendo, esto es que el día de la marmota, o sea, es una y otra vez. Esas películas en las que uno se levanta y dice, no puede ser, estoy en el mismo punto que ayer y sé lo que va a pasar todo el día de hoy hasta que me acueste para que cuando mañana se levante empiece otra vez la secuencia. Solo tiene una faceta encantadora, que se llevan peor los del mismo bando que los contrarios. Oye, nada, me está llamando Lucio Muñoz, que está en la puerta y que la veamos en la puerta y que ya no sabe que tiene que saltar la valla. Aquí no oímos nada, vamos a decirle que llame al primero. Es que estamos en cuadro, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie, esto es un desastre, esto se nos hunde. ¿Cómo se nota que está la emisora ya preparando las vacaciones? Oye, tenemos más trabajo que nunca porque estamos preparando todos los programas de verano, que hacemos las difusiones, que hacemos pues para que nuestros oyentes, el que quiera irse con nadie ya, pues que se entretenga. Pero, oye, cuesta seleccionar programas 24 horas al día durante 30 días
cuesta seleccionarlo. Y luego estaremos el de Guardia, pues sobre todo el equipo técnico. No creo que sea tanto que cuesta como que lleva trabajo. Lleva mucho trabajo. Que es mucho lo que hay que preparar. Es mucho lo que hay que preparar, pues son 30 porque días, 24 tenéis horas. mucho material para escoger y muy bueno. Oye, hay un oyente que nos dice, oye, no me canso de decir que La Boca del Lobo, que en realidad no es solo La Boca del Lobo, que son muchísimos programas, como Somos Libros, el Rubicon, tal. Es decir, es que a eso iba, perspectiva sindicalista. Que tenéis una parrilla realmente envidiable. ¿Cómo tenéis? Tenemos, porque uno que está aquí hace un programa. Es verdad. Perspectiva sindicalista los viernes. Por cierto, General Monzón, que usted es uno muy admirado de esta casa, yo creo que los tres que estáis aquí sois de los contertulios más admirados, pero al General Monzón esta semana le han dado un poquito para el pelo, Han dicho que está muy pepero a favor de los pactos, atacando a Vox, y me dice, el General Monzón está muy pepero últimamente. Yo diría que tú seleccionas los mensajes porque estás muy de Yo soy un manipulador nato, mi general. Mira, si algo se está pudiendo comprobar en esta desgraciada época, es que el Partido Conservador y el Laborista británico y el Demócrata y el Republicano norteamericano han demostrado durante siglos hasta la saciedad que no hay más democracia posible que la bipartidista, y que toda esta estupidez de 40 siglas realmente no conduce a ninguna parte, más que a la estupidez que estamos viviendo de que se llevan peor los del mismo bando que los contrarios. Bueno, ya tenemos el debate, pues yo creo, hay que recordar que Ciudadanos firmó un acuerdo de gobernabilidad con Sánchez hace 3 años, con lo cual no sé el bando. Una cosa es que vayamos irremediablemente a una política de bloques, y otra cosa de 2 bloques, vamos, de bipartidismo, como decía el general, y otra cosa es que sea lo recomendable. Es verdad que el otro escenario está demostrando, pero precisamente está demostrando que no es eficaz, pero está demostrando precisamente porque están jugando a los bloques, es decir, porque cada uno de ellos está figurando en donde tiene que figurar y ideológicamente donde tiene que figurar, y lo único que pasa es que pide su coste, su precio, su tasa de paso, y además entiendo que tiene sentido. Decías esta mañana que de un lado el caso de Vox, que es inaudito, que de verdad, y yo no hay nadie más lejano, yo creo que he dejado claro hasta la saciedad cuáles son las enormes diferencias que yo puedo tener con Vox, pero es inaudito lo que se pretende hacer con Vox respecto de pase usted, deme usted su voto, deme usted su apoyo, cállese, váyase al fondo y haga usted el favor de no aparecer. Es decir, es una cosa alucinante, te decía esta mañana. Es que se está mezclando la relación política con la grosería. Pero es una cosa sorprendente, pero es que además decías tú, a lo mejor es el momento de dejar gobernar. No, señor, no, es el momento de plantarse, de que se vayan ustedes a hacer puñetas. O sea, que si quieren saber algo de nosotros, que nos llamen, y si no, nosotros seguiremos a lo nuestro, sea lo que sea. Y ojo, digo esto para vos como lo digo para Podemos, sí. Que le pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, nos parece que es que hay que evitar el bloque de izquierdas de Podemos y de Sánchez, y sobre todo hay que evitar a Podemos, porque es que Podemos es el radical. Que no nos equivoquemos, que no es verdad, que el radical es Sánchez, que Podemos, como mucho, será igual de radical que Sánchez, pero además a lo mejor tenemos un poco de suerte y trae alguna política social que sea real, porque es que es alucinante. O sea, estamos que todos los días, hace un momento hacías una reflexión respecto de los sindicatos, que están muertos. Me gustaría saber dónde demonios están los sindicatos, esos que reclamaban a voces la eliminación de las reformas en el pesebre. Y están todos callados como muertos. Pues a lo mejor con un poco de suerte la intervención, o no, de Podemos, de radicalidad poca, ninguno estaba vivo cuando, o tenía muy pocos años cuando se murió Franco, y siguen empeñados en sacarlo. Vamos ahí, pues primero vamos a saludar a Lucio Muñoz, que ha conseguido saltar la valla. Buenos días a todos, muchísimas gracias por invitarme, encantado de estar aquí, un placer. Bueno, hay una cosa, digo, para ir poniendo un poquito de orden al debate. Sánchez le mandan a él, a los medios de comunicación, su programa electoral, y le dice todo lo que le propongo, que esa costumbre de Donald Trump de política del tweet, lo han copiado todos al final. Todos critican a Trump, pero todos hacen lo mismo. Bueno, resulta que el punto que más resaltan los socialistas para llegar a un acuerdo con Podemos es que la exhumación, la profanación, lo llamo de Franco, va a seguir adelante. Hombre, Lucio, con la que está cayendo, que ese sea el principal punto del acuerdo entre PSOE y los comunistas de Podemos, me parece un poquito tomadura de pelo, ¿no? Pero ya con una especie de resignación va a seguir adelante y se solucionará dentro de 15 años. Bueno, pero si es que vivimos y seguimos
tenemos Mejor, aquí. así tienen plan para rato. Claro, A ver, tiene excusa y permanece. Bueno, yo creo que a lo mejor antes el abad del Valle de los Caídos será elegido papa. pues, Como vencedor de esta entonces, controversia. esta iglesia Dios te estaría oiga, Dios te cambiando oiga. y iría por buen camino. No hay abad ahora, ¿no? Hay prior solamente. Prior, sí. Es peor. Bueno, prior. Que hace los papeles de abad, si no me equivoco, ¿no? A ver, Lucio. Sí, bueno, este año que lleva entre funciones y la moción de censura del presidente de gobierno, este señor, pues evidentemente uno de sus ejes de gobierno ha sido resucitar a Franco y, por supuesto, volver a la guerra civil. Pero yo creo que el problema de momento, no coordinación entre Podemos y PSOE, que yo creo que al final terminarán pactando, o no sé si un gobierno de coalición o un gobierno de cooperación o simplemente pues un acuerdo, eso ya no lo sé, pero yo creo que el principal escollo de momento es que según Sánchez, Podemos ha planteado para apoyar al gobierno de Sánchez, ha planteado pues una solución al, entre comillas, conflicto catalán basada en la autodeterminación. Y Sánchez pues expone que evidentemente no quiere la autodeterminación de Cataluña encima de la mesa de negociación. Yo creo que nos está mintiendo, puesto que evidentemente si tiene que darle el derecho de autodeterminación se lo va a dar tanto a los independentistas catalanes como a los independentistas vascos, y nos está engañando y evidentemente esa es la clave. Lo que quiere Sánchez es un gobierno pues evidentemente en solitario y que los demás le apoyen, tal y como decías tú que también hay un problema parecido en el centro derecha para gobernar comunidades autónomas. Y bueno, pues yo creo que este es el principal problema. De momento... Querido Lucio, qué barbaridad. Si realmente le van a conceder el derecho de autodeterminación a vascos y a catalanes, no habrá más remedio que recurrir al golpe de Estado, ¿no? Sí, bueno, y derribar esto. Se lo darán por la puerta de atrás como siempre hacen, pero yo creo que si se lo tienen que dar se lo van a dar. Y de hecho en las negociaciones, que yo creo que ya están prácticamente muy avanzadas, tanto con los independentistas vascos como con los independentistas catalanes, pues evidentemente si no está el derecho de autodeterminación en la mesa de negociación para que no se hagan los medios de comunicación, sí que está de manera oculta pues por fases conseguirlo. A ver, querido Jorge. Bueno, yo en relación un poco tanto lo que estáis comentando ahora en la izquierda como lo que comentaba antes Martín en la derecha, creo que la situación efectivamente se parece un poquito, pero hay una sustancial diferencia. Y bueno, sustancial, no sé si sustancial, pero por lo menos llamativa. Y es que mientras en la derecha el ninguneo, el desprecio, la mala educación de Ciudadanos con Vox se manifiesta, en la izquierda no pasa eso, al revés. A Pablo Iglesias es que lo reciben en Moncloa. Es decir, el ninguneo es más de fondo y más de nombres que otra cosa. En el caso de Vox, a mí me parece que, hombre, por un lado creo que está haciendo lo correcto en el sentido de plantarse y decir, hombre, vais a tomar el pelo a vuestra madre, claro. ¿No? A mí eso me parece bien. Lo que pasa es que al mismo tiempo me parece un poco triste. ¿Por qué? Porque no es un problema de fondo. Es un problema, oye, yo quiero la foto y entonces ya estamos todos de acuerdo. Hombre, si ese es el único problema, me parece bien porque es un gesto de dignidad, no repetir la vergüenza de lo que hicieron en Andalucía. Pero me da un poco de pena que no sea, oye, no. Es que no, porque ha habido el Día del Orgullo Gay y el Ayuntamiento de Madrid ha estado con la bandera gay y organizando todo exactamente igual que hacía Carmena. Entonces, por eso digo que no. Bueno, pues entonces me parecería mejor que no sea por la foto, ¿no? Claro. Y en cuanto a lo que comentabais de Podemos, yo creo que están condenados a entenderse y están condenados a hacer pues lo mismo que Vox en la derecha. Es decir, por muy digno que me muestre, a la hora de la verdad, en el último minuto, antes que repetir elecciones, pues votaré que sí. No estoy tan seguro, ¿eh? No estoy yo tan seguro, pero... yo es lo que creo que va a pasar. Porque, entre otras cosas, porque si se repiten elecciones, tanto Podemos como Vox van a quedar muy, muy tocados. Yo estoy de acuerdo con Jorge, porque por lo menos Podemos verdaderamente sale más perjudicado de votar que no que de votar que sí. Y Vox también, pero no sé hasta qué punto... Pero no lo saben. No creo que sean conscientes de que efectivamente esto está beneficiando, o sea, beneficiará en una hipotética convocatoria tanto al PSOE como al Partido Popular, que además en el caso del Partido Popular
y en los dos casos en realidad, están en un perfil bajo, quiere decir que están manteniendo una postura razonablemente elegante, donde no pasa nada, donde yo sí que me siento, no, si la culpa no es mía, es la de estos taraos que están aquí al lado. Así es decir, ambos están manteniendo la postura de los gobernables, de los que están llamados en una u otra casa y de forma alterna a gobernar, y los otros son los taraos estos que aparecen de vez en cuando y que se tiran los trastos. Por lo tanto, sí que es verdad, yo estoy convencido de que la desaparición no, pero la reducción drástica de esas posiciones se podría producir inmediatamente en unas elecciones reconvocadas dentro de muy pocos meses, pero en lo que no estoy tan seguro es que sean conscientes de eso tanto Vox como el PSOE. Pero en todo caso, la dignidad obliga a que, aunque eso sea verdad, pues que sea. Si tiene que ser, que sea. Es decir, lo que no puede ser es que tú te presentes ante tu electorado diciendo que vienes a corregir los desmanes de la derecha, que por eso existo, porque si no seguiría estando en el Partido Popular. Y luego puedes seguir jugando lo mismo, y que todo el mundo espere que tú tienes que estar necesariamente con el por eso digo que creo que hacen lo que tienen que hacer. Esa postura realmente de vos es que es muy difícil, porque realmente aparecer sumisos verdaderamente es fatal. Verdaderamente, y aparecer humillados peor. Claro. Pero también te digo una cosa, si este país tuviese un poquito de dignidad, algo tiene, pero a lo mejor no la suficiente, y el elector estuviese harto de verdad, el que ha votado de verdad, porque mucha gente se le permite dar consejo cuando en verdad han votado al Partido Popular, a lo mejor la sorpresa sería mayúscula. Porque si vos seguís sacando los 3 millones de votos, decir que es que no estamos dispuestos a bajarnos, que hemos venido aquí a cambiar política. La cosa. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Es una duda muy grande, pero yo me lo jugaba. La única duda que yo tengo en eso es que el votante de Vox. Si te llevo la contraria, llama a los oyentes. No, llamo a los oyentes, o me escribo yo el mensaje. Yo creo que la única cosa que hay que ver en cuanto a la resistencia de Vox es la naturaleza de su votante. La naturaleza de su votante tiene al menos dos naturalezas distintas. Uno, el votante del PP, clásico, desencantado de las políticas abandonadas por la derecha tradicional. Y ese está muy dispuesto a ser muy volátil. Y ese va a seguir haciendo lo que le diga ese impulso natural de tiene que estar la derecha por encima de todo, y sobre todo lo que no tiene que estar es la izquierda. Y jugará a pesar de que la derecha haga las políticas de la izquierda. Jugará cualquier cosa. Pero en el caso de Vox hay una diferencia notable en su votante hoy, que no sé qué peso tiene, pero que lo hemos sufrido los que nos hemos enfrentado en los comicios que nos hemos enfrentado, que es un votante que no era, si era sociológicamente de derecha, que lo era probablemente, desde luego no lo era desde el punto de vista del Partido Popular y de la derecha convencional, sino de esa otra cosa que habríamos llamado el franquismo sociológico, lo que otros llaman la ultraderecha y tal. Y esto sí que estoy convencido de que, vamos, si pasan por ahí, si tragan por ahí, no pasarían por ahí. Yo estoy convencido de que no. Entonces es posible que efectivamente se mantenga firme ante unas elecciones nuevas. Insisto, perderá toda la parte de PP clásico abandonado y reconsiderado, pero creo que se sostendría en los que supuestamente estarían diciendo que efectivamente se han logrado lo que se pretendía, que era parar esa debacle, cambiar la política de la derecha convencional y tener una nueva derecha, ¿no? Como les gusta me gusta poner el foco, General Monzón, en cuestiones que a lo mejor otros medios no comentan. Una de las frases que me ha hecho más gracia últimamente es lo de la derechita cobarde, como si no fuera cobarde toda la derecha. Toda la derecha política lo es su principal característica. Siempre lo ha sido. Bueno, hay un tema que a mí me ha preocupado, de verdad que me ha preocupado. Ustedes han visto el macrobotellón, lo que ha pasado este fin de semana, Inés Alemana insultada, tampoco sé muy bien qué pintaban ahí, pero bueno, independientemente de eso, las declaraciones de la exministra Cristina Narbona, la mujer de Pepe Borrell, saben ustedes, aquí todos esto es muy endogámico dentro del PSOE, viejas glorias. Claro, Narbona viene a justificar la violencia contra militantes de Vox, votantes de Vox, afiliados de Vox, o incluso contra los que negocien. Porque dicen, no, es que lo que le ha pasado a Arrimadas, ha venido a decir Cristina Narbona, es porque habla con Vox. Pero se lo ha dicho hasta el ministro del Interior lo ha dicho. No, el ministro del Interior, pero esto es... ¿Que es más institucional? El ministro del Interior, que esté en un macrobotellón, el ministro del Interior, de todos nosotros, en un ministro del Interior, justificando, echando gasolina, alentando que se violente a
a Vox, al simpatizar, a todo el que no sea él. Bueno, yo no puedo por menos de celebrar que la izquierda roja patrimonialice verdaderamente el alarde gay Sí, yo también, es verdad. Eso es espeluznante, de modo que haya ellos. Lo que yo no sé es por qué el interés de Ciudadanos de figurar en semejante sitio. Porque son imbéciles, y porque confunden, como hemos dicho aquí un montón de veces, el homosexualismo con la homosexualidad. Y estos están en el homosexualismo, ellos están en la política, en la conversión de un movimiento político de izquierda radical que utiliza cualquier otro elemento, y entre otros el homosexualismo, no la homosexualidad, para hacer política. Entonces, les está muy bien empleado. Me encanta que les pateen los suyos por imbéciles, no porque sea justo que les pateen, sino por imbéciles integrales, porque son imbéciles integrales. Eso es lo que está pasando. Lo grave es que efectivamente un tipo como Grande Marlaska, que además de maricón, porque lo es, y se lo ha dicho su ministra, y a él le gusta, y a él le gusta, y le parece estupendo, que sería una postura de homosexual, y ahí allá él y lo que haga con sus agujeros, ¿verdad? El problema es que además es homosexualista, y como es homosexualista hace esa defensa de los ataques, algo que además coincide con las imágenes que todos hemos visto, donde los agresores claramente decían, esos son los que pactan con la ultraderecha. O sea, no les decían, usted no es protector de la homosexualidad, usted no es defensor de los gays, usted no, le decía usted, y le daban bofetadas, y le tiraban huevos, y le hacían no sé cuántas cosas, porque decían que es que pactaban con la ultraderecha. Pues mire usted, con su pan se lo coman todos, los que han decidido que efectivamente eso es un movimiento político, y los que se empeñan en meter los cuernos en el movimiento político para que les ponga la cara a caldos. Anda, que se van a hacer puñetas todos ellos. A ver, es de cachondeo sentirse ofendido porque no te dejen ir en una carroza en ese alarde extraño y siniestro. Yo la verdad es que yo pongo el foco en las declaraciones de Marlaska y de Cristina Narbona justificando la violencia. Claro, a eso voy, independientemente de que no se pero que además coincide con la realidad, o sea, que eso es lo que ha pasado. Simplemente ha hecho primar su cualidad de homosexual sobre su categoría política. De homosexualista. No homosexualista, yo conozco a algún que otro homosexual que esto le da bochorno. Dice, hombre, esta gente, esta chusma, esta gentuza, este barrio que yo no me representa. Pero si es que a los ciudadanos normales, verdaderamente a los homosexuales les había caracterizado la prudencia y la discreción, y al resto les había caracterizado la tolerancia. Yo creo que estos son locuras. A ver, Lucio. Sí, creo que el ministro Marlaska y la señora Narbona han podido cometer un delito de incitación al odio, de la violencia. De incitación a la violencia. Habría que estudiarlo, pero es posible que hayan podido cometer el delito. Y en relación a lo que acabas de comentar, que estoy de acuerdo contigo, pero si están en el lobby LGTBI, es yo creo que el origen es supranacional. Es decir, hay una agenda globalista que financia este lobby LGTBI, y además también habría que el origen también de por qué no pactan con Vox, pues también lo tenemos en la estrategia del Grupo Liberal. El Grupo Liberal le ha dicho a Ciudadanos que no pacte con Vox, y esta estrategia pues a nivel corporativo la sigue a rajatabla. Y en el lobby gay pues entra un componente de financiación muy importante por parte de la agenda globalista, y tanto el PSOE como incluso el PP y por supuesto Ciudadanos están en esa agenda globalista. Por tanto, aunque el lobby gay excluya a Ciudadanos seguirá pues evidentemente solicitando su inclusión en todos los años en el orgullo. Garrido, es que claro, confundimos el mundo gay y homosexual con el macrobotellón del fin de semana. Por cierto, me ha costado mucho trabajo averiguar realmente qué significaban las siglas de LGTB, pero la I no sé lo que es. Intersexual. I y Q. Intersexual. La de la Q ya no me acuerdo, porque no está en la Q, ahora ya tiene varias. Qué complicado, ¿no? Pero vamos a ver. En Murcia, digo para que nuestros oyentes se sitúen, en Murcia, Partido Popular y Ciudadanos le han dicho no a Vox, que pasan por casi todo menos por quitarle las ayudas a colectivos LGTBI. Los mismos que les insultan y se les escupen. Váyanse ustedes a la mierda. Es decir, entonces, ¿en qué quedamos? Partido Popular y Ciudadanos en Murcia le han dicho a Vox que ni hablar de quitarle subvenciones a este tipo de colectivos que organizan este tipo de macrobotellones que nada representan. Quiero pensar en colectivo porque no solo la derechita cobarde, solo la derechona cobarde. Pero vamos a ver, yo
desgraciadamente creo que tampoco para Vox eso va a ser un impedimento absoluto. Es decir, por varias razones. Recordemos quién era el número 1 al Senado por Vox, por Madrid, un activista homosexualista. Sí, pero partidario del matrimonio pero esa homosexual, activista no se sube en unas carrozas de estas, sí, bien, vale. Pero quiero decir, José María Marco, sabemos que es un activista gay de... Pues eso. El más votado. Bien, bueno, el más votado no creo porque habría salido. Sí, el más votado no pudo ser porque no salió, ¿no? No salió. Iba de número 2 también por la Asamblea de Madrid. Y como para nombrarle diputado autonómico iba en las dos listas, sí, ¿no? Tenían que sacar 13 diputados, sacaron 12, él ha dimitido de su cargo. Ha dimitido porque está enfermo por las razones personales. Bueno, que luego comento. Bien, no conozco esos detalles, pero vamos, a lo que voy es que, bueno, es verdad que teóricamente Vox tiene un mensaje en este sentido anti-homosexualista, no digo anti-homosexual, por supuesto, sino anti-homosexualista, que es otra cosa, pero luego vemos estos detalles, como que el número 1 al Senado pues sea José María Marco. Bueno, pues en fin. Pero bueno, yo entiendo que al fin de cuentas Vox no deja de ser un partido pues que de los tres de la derecha, bueno, si entendemos que Ciudadanos es de derecha, que yo también tengo ahí mis dudas, pero bueno, pues es el más pequeñito. Entonces tú no puedes tampoco imponer tu programa a los demás. Yo eso lo entiendo, ¿no? Y que al final esto es una transacción en la cual, mira, de los 10 puntos, pues venga, cogerme un par de los míos, 5 de los tuyos y 3 de los tuyos, y ya está. Vale, yo eso lo puedo entender, ¿vale? Lo que no puedo entender es que en las cuestiones que sean líneas rojas también estés dispuesto a ceder. Eso no. ¿Hasta qué punto eso está pasando o no? Pues lo desconocemos, porque ellos dicen que están completamente de acuerdo en el programa. Es decir, en el programa de gobierno, en todo eso dicen que están de acuerdo. Que ellos se han sentado, que han estado negociando, que todo fenomenal, pero que quieren la foto. Que quieren la foto de firmar los tres el acuerdo. Que, como hablábamos antes, me parece que por dignidad debe hacerse así, por educación, en fin, porque son las normas más elementales de la cortesía, pero no es un tema de fondo. Entonces, eso es lo que a mí me deja un sabor agridulce en este sentido. Es decir, una actitud que me parece que... Tienes muchísimas razones, que realmente no se entiende qué diferencia hay entre que se sienten a redactar un programa entre tres o que primero lo redacten dos y luego se lo den al tercero. Claro, es que a lo mejor estratégicamente para Vox, sabiendo que es un partido de derechas y que al final no va a poder no apoyar a la derecha, a lo mejor lo que le convenía es otra cosa, y es, miren, esto no es una cosa en plena igualdad, nosotros nos quedamos fuera y apoyamos puntualmente lo que consideremos oportuno a cambio de, mira, mi voto por los presupuestos, pues tú quitas, no sé, las subvenciones a los colectivos LGTBI, que no sé, es decir, desde fuera a lo mejor puede condicionar mejor que tratar de vender que esto tenga que ser un gobierno de coalición a tres. Eso es lo que proponía esta mañana Javier en su editorial. Sí, a mí me parece más razonable. Y encima te quita esa losa que tienes de que sin la foto no hay nada. Pero ha quedado demostrado. Primero, lo de la foto es exclusivamente un problema de dignidad. Claro, claro. Sí. No vale decir, no, bueno, pues venga, yo te facilito la investidura aunque tú me mees encima. Pero Martín, esta es la posición. Pero Martín, si esta es tu posición, la tienes que mantener hasta el final. Eso sí, eso está claro. Entonces, y eso es lo que yo creo que no va a pasar. Desde a última hora, que aunque se sienten con ellos, yo, si fuera suyo, si estuviera en su lugar, diría que efectivamente no quiero ninguna cartera de ningún tipo, que no quiero más que poner mi programa encima de la mesa y que aquellos límites que yo me considere oportunos serán los que tengas que venir a comprarme en términos electorales o en términos de votos cuando haya que votar cada una de las cosas en las que te haga yo falta de verdad. Correcto. Porque no se nos olvide que esto es una milonga, que esto es una cosa para elegir a un tío que todavía no sirve para nada más que por ponerle la foto al cartel, que después hay que gobernar. Y gobernar requiere de todos esos tíos sentados en la mesa poniendo los votos encima de la mesa. Y esos probablemente ya los tienen. A ver, General Bolzón y Lucio. Si tuvieran el más mínimo sentido de grandeza, sorprenderían a todos los españoles verdaderamente formando un gobierno de gran coalición, el Partido Socialista y el Partido Popular. Sí, yo no estoy de acuerdo, con vosotros en ese posicionamiento. A ver, tampoco, yo más lejanas. Para eso estamos, para intercambiar posturas. Quiero que me deis caña, Es que yo creo que Vox debería haber pasado con Ciudadanos y con PP, pero comunicando
de manera muy determinada y muy concisa y clara, y sabiendo que los medios de comunicación, la mayoría, les van a pasar factura al día siguiente, porque evidentemente la mayoría están en contra de Vox, pero comunicando las razones. Evidentemente lo que no podemos permitir es que sigan las comunidades autónomas sin gobierno, y yo creo que hay que pactar. Ciudadanos les ha hecho una trampa, y porque Ciudadanos, la estrategia que sigue es intentar sustituir al PP e intentar ser líderes de la oposición, que no lo son, pero ellos quieren serlo. Rivera no ha digerido bien desde el día de la moción de censura, en el que las encuestas le daban pues prácticamente ser el número uno, hasta la fecha, con esta escisión que hay en Ciudadanos actualmente, pues no ha digerido bien este fracaso, entre comillas, pero no deja de ser un fracaso, y esta bajada en las encuestas, y sobre todo no ha digerido bien quedar el tercera posición y por detrás del PP. Este es el problema. Entonces ahora mismo está en la línea estratégica de sustituir al PP, es lo único que piensa, y en ser el líder de la oposición, y por eso se está equivocando en todas estas estrategias erróneas que está cometiendo, y sobre todo de seguir haciéndole caso al grupo liberal, de no pactar con Vox. Yo creo que el principal culpable del bloqueo que hay, por ejemplo, en Murcia y en Madrid, es Ciudadanos. Es el primer culpable. Pero creo que Vox, explicándolo bien a sus votantes, pues es el segundo culpable. Es el segundo culpable para mí, sí, mí sí. Pero en este sentido, si explica bien a sus votantes por qué ha pactado y le da el apoyo a Ciudadanos y al PP, eso es desconocer. Es que para eso ya está el PP. Claro, eso es desconocer qué es lo que ha pasado. Pero es que estamos en una situación que en la que estemos. No podemos. Da la casualidad de que es que, en mi opinión. Claro, por supuesto. Y yo voy a dar la mía y digo que si eso que tú estás planteando fuera así, no tendría ningún recorrido Vox, no tendría ningún sentido Vox, y lo único que tiene que hacer es al contrario. Entonces sí estaría de acuerdo con el general cuando durante la campaña decía que lo que había que hacer era unificar el voto, porque entonces sí que es estúpido. O sea, tener dos posiciones idénticas en dos lugares distintos para partir el voto es estúpido. Esa no es la naturaleza de Vox. Pero es que es posible que esa no es la razón, pero Vox. Es posible que la imagen que estoy dando ¿A quién? ¿A Ciudadanos o a PSOE? La tiene que dar a sus votantes. Sí, a sus votantes también. Y sus votantes tienen dos naturalezas, como acabo de explicar, y lo hemos vivido muy bien. El votante cabreado con el Partido Popular, que por supuesto es voluble y volátil, y es capaz de ir y de volver, y que efectivamente puede perderse en el camino cuando se produzcan unas nuevas elecciones. Y que son la mayoría, Y que son de los votantes, sí. Yo no lo sé, pero de repente una formación que no tenía ninguna trascendencia política más allá de ser la disidencia del Partido Popular, de repente se encaramó a las andaluzas, y desde encaramarse a las andaluzas pues ha pegado mal gestionado por su parte, pero un gran salto de 22 tíos en el Parlamento, 24 y un montón de tíos en ayuntamientos, en asambleas, etcétera. Entonces, y esos no son los del Partido Popular. O no sé en qué medida son los del Partido Popular. Desgraciadamente son esos otros, o muchos de esos otros, que históricamente no estaban en partidos, digamos, de derecha convencional. Martín, que ha sacado el 11% de los votos, ¿eh? Sí. El 11% de los votos de ese franquismo sociológico que yo defino. No hay un 11% de franquismo sociológico. Sí que lo hay. Lo que pasa es que lleva muchos años en el PP. Eso. Claro, en el PP. Y vuelven al PP. Que lleva muchos años en el PP no quiere decir que sea el voto liberal del Partido Popular. Quiere decir que es el hueco donde han aparcado. Y donde en un momento determinado ese aparcamiento encontraron lo que ellos entendieron que era una vía. Y yo creo que Martín, pero eso es como el turrón en el almendro, vuelve a casa siempre por Navidad. Por fin, después de esta confusión de debates, verdaderamente oigo decir y llamar a las cosas por su nombre. Si lo que hay en España realmente son los herederos de la Segunda República y los herederos del franquismo, verdaderamente reconciliar. Eso es lo que había, verdaderamente, y lo que ha destrozado Zapatero y compañía. Eso sociológicamente es lo que hay. Eso por supuesto. Bueno, que la primera punto de acuerdo, la verdad es que el tema es complicado. Yo coincido mucho con la opinión de Martín. Aquí hay dos almas. Es complicadísimo porque la grosería realmente impide todo de forma inmediata. Claro, y otra cosa también son los agüeros y determinados medios de comunicación, por ejemplo el ABC o La Razón, son casi indignantes, son indignantes y son insultantes, ¿no? Entonces, claro, muchas veces uno se pone en la mentalidad de no, el Vox va a perder todos los votos. ¿Por qué? Porque lo digas tú, que tú lo has votado. Es decir, al contrario, uno que lo haya votado, a lo mejor si ve estos gestos de dignidad, en vez de quedarse en casa, igual puede pasar a votar.
contrario, porque es que muchas veces nos metemos en mentalidades de esto van a perder, pues a lo mejor todo lo contrario. Yo creo que va a perder Podemos, por eso ir suplicando al Partido Popular a ver qué le dan. No lo sé. Lo que pasa, Javier, yo sí creo que perderían. Yo creo que sí, porque, sí, seguramente. Porque yo he votado a Vox y al PP. Como ha habido 4 elecciones, yo he repartido mi voto entre Vox y el PP en las 4 elecciones anteriores. Y por tanto soy ¿Pero qué te ha motivado a votar a Vox y qué te ha motivado a votar al PP? Porque eso es muy importante. Bueno, es que yo soy de Castilla-La Mancha y en algunas, por ejemplo, en las autonómicas, yo no voté a Vox, porque evidentemente sabía que no iba a sacar absolutamente nada. Esa es la mentalidad. Los que estamos acostumbrados a votar cosas que no salen. Y voté al PP. Entonces, la movida es distinta. Por eso he repartido mi voto tal y como yo he creído conveniente en las 4 elecciones. Pero lo que quiero comentar es que soy votante de Vox, en algunas de estas 4 elecciones he votado a Vox. Y yo creo que, desde mi punto de vista, yo lo que más valoro en este momento, si me comunica a Vox, pues evidentemente que ha apoyado al PP y a Ciudadanos por un motivo, pues evidentemente de facilitar la gobernabilidad. Lucio, ¿sabes lo que pasaría dentro de 4 años? Para mí, que tú votarías al PP dentro de 4 años. No votarías a Vox. Es posible. Claro, es que hay dos naturalezas. Pero claro, yo a lo mejor voto al PP dentro de 4 años de todas formas. Claro, ese es el problema. A eso está condenado Vox. Entonces le indicas a Vox lo que tiene que hacer para conducir a donde tú quieres llegar. Ese es el problema. A mí me gustaría haceros una pregunta, verdaderamente, hablando de Vox. Si realmente Vox en Andalucía no se hubiera entendido con el PP y con el Ciudadanos para gobernar en Andalucía, ¿hubiera tenido el éxito de las generales que ha tenido? Más, yo creo que más. Si no llega a firmar ese acuerdo, más. Yo creo que más. ¿Hubiera dejado gobernar a Susana Díaz? No, distinto. Yo dejo gobernar, pero no firmo nada. Insisto que aquí ando, yo no soy nadie para dar consejos a nadie. Esto es una tertulia y es una tormenta de ideas. Yo creo que nadie vea. Permito la investidura y luego voy condicionando día a día la política de. Parte del desinfle. Pero bueno, esa es una forma de pactar de siempre. Parte del desinfle de Vox. Parte del desinfle de Vox. No en términos de lo que han logrado, que no es desinflarse sino crecer, sino en términos de lo que se esperaba respecto de lo que obtuvieron, tiene que ver con el fracaso de la política o del planteamiento que hicieron en Andalucía. Porque todo el mundo esperaba en Andalucía una posición férrea, distinta, completamente radicalmente distinta a la anterior, y se encontraron con que fue gratis, con que fue un apéndice más del Partido Popular, con el único objetivo de sacar de allí a Susana Díaz. Que no está mal sacar a Susana Díaz o a cualquier otro que sea un perro al frente de los gobiernos que toquen, sean del Partido Popular o del PSOE, si no fuera porque ese era el único objetivo. Y ninguna, absolutamente ninguna, de sus líneas, del tipo que fueran, del color que fueran, del nivel que fueran, ninguna fue respetada. Eso le ha costado a Vox, estoy convencido, le ha costado a Vox una buena parte de sus votantes que para ese viaje no necesitaban alforjas, entonces hicieron como este señor. Entonces se fueron al Partido Popular allá donde no tenía sentido. Y esa, Lucio, es la diferencia que yo digo que existe entre algunos de los votantes, el posibilista y el de principios. Entendiendo por principios es una cosa muy, muy, muy variada, ¿eh? Pero el posibilista, independientemente de sus principios, que los tiene, no digo que no los tenga, independientemente de sus principios, pone por encima de sus principios las posibilidades de lo de lograr un éxito, lo de tener una posición, claro, el voto útil a cualquier precio. Mientras que hay algunos, desde luego algunos de nosotros nos importa un carajo el resultado, sino la conveniencia de lo que está, de la convicción de que lo que estamos diciendo o haciendo sea lo apropiado, lo que haya que hacer, ¿eh? Y luego hay un nivel intermedio en el que estamos esos y que creen que hay una alternativa. Si me permites. Por supuesto. Hombre, claro. Cuando termine, Martín. Cuando termine, digo, Martín. Que si no, ya acabado. Solo quería decirte lo siguiente, que el posibilista contra el convicto. No, acabas de comentar, ¿sabes quién es Roberto Centeno? Sí, claro. Pues según él, aparte de lo que tú has dicho, según él, es una teoría suya, según él, el resultado de Vox por debajo de lo esperado se produjo por el cambio a última hora de la elección de muchos pensionistas que según él los engañó el PSOE, iban a votar a Vox y se fueron al PSOE. Eso según él. No, lo digo simplemente pero añade una cosa. Y Vox incluye en su programa privatizar las pensiones. Sí. Claro. Y por eso los pensionistas decidieron no votar a Vox. Es una teoría simplemente para que la sepan, nada más. Que no tiene por qué tener razón. Es una teoría suya y es posible que la lleve. A ver, que no habrá una única razón para que cambien las cosas, por supuesto. Y respecto a la otra parte, sí, tienes razón, Martín. Si yo no digo no la tengas, por supuesto que sí. Pero yo creo que yo, por ejemplo, valoro
la gobernabilidad. Y eso, ante todo, aunque haya que, evidentemente, pues aceptar una afrenta, en este caso Ciudadanos, que desde mi punto de vista le ha hecho una trampa tanto al PP como a Vox, y Vox ha caído en ella. Pero yo creo que España no puede permitirse pero, Lucio, si este retraso. Si la afrenta tuviera como consecuencia, o sea, yo estoy dispuesto, yo no tengo que estar dispuesto a nada. Yo entendería que hubiera gente dispuesta a aceptar una afrenta si el coste de esa afrenta fuera lograr uno de sus objetivos. Estos señores están pidiéndoles que acepten una afrenta sin ninguno de sus objetivos. Con cheque en blanco. Con cheque en blanco. Pasando por encima de cualquiera de sus objetivos y exigiéndoles además que cierren la boca y que esos objetivos están desahuciados, descartados. Bueno, y más aún, afeándoles en público diciendo, entonces, con estos señores yo no tengo nada que firmar, nada que negociar y todo va a seguir igual. Como son, y de pensar como son hostiables. Bueno, o sea, perdónenme la palabra. Pero esta es la historia. Bueno, sí. Pero bueno, vamos a ver. El pacto ese que han firmado el PP y Ciudadanos no recoge muchas de las cosas de Vox. Sí recoge. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, yo no lo he visto, Vamos a ver. Es que el único pacto de gobierno que ha estado en ejecución, que es el de Andalucía, ninguna. No, es que formalmente sí, pero son tomaduras de pelo. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿habrá una consejería de la familia? Sí, de las familias. Y ahí están los homosexuales. Pues chico, me estás tomando el pelo. Porque formalmente estás diciendo que estás haciendo una propuesta mía para pervertirla completamente y convertirla en lo que yo no quiero. Entonces, esa es la tomadura de pelo que hacen permanentemente con Vox. Y es normal que Vox eso no esté dispuesto a aceptarlo. Yo no digo que no llevéis razón, ¿eh? Simplemente, ahora, hay muchísimas personas que se informan por la televisión, muchísimas en España, pues un porcentaje muy alto. Lo cual no es informarse. Exactamente, pero no están muy informados. ¿Y qué perciben? Porque la comunicación, ¿qué perciben? Pues evidentemente perciben que este pentapartidismo pues favorece menos la gobernabilidad que el bipartidismo. ¿Y qué consecuencia puede tener? Pues que gran parte del electorado pues refuerce el bipartidismo en las próximas elecciones. Yo creo, pero es que en manos de quién está la comunicación. Si es que, vamos a ver, pues de la izquierda. El Partido Popular, y en manos de la derecha. La sexta de la media. Es decir, si Ferreira lanza su soflama, el accionista mayoritario es un conservador como la copa de un pino, una empresa conservadora como esa. Tienes a la DC, tienes la razón, y tienes a los Santos, y tienes... y Vocento, Teleeconomía, 13TV... Hay muchos sitios donde hacer las cosas. Pero la ABC, los medios, muchos de ellos están en manos del PSOE y del PP, que son los que influyen. Y lo que interesa a unos poner a manos como unos y a otros como otros. Entonces, esa imagen que tú percibes es la imagen que nos quieren llegar distorsionada. Yo no lo percibo. Yo sé que lo perciben muchísimas personas. Y otra cosa es que todo eso obedezca, y tú lo llamas con mucho tiento el grupo liberal. Yo creo que tiene más trascendencia que el mero hecho de ser un grupo liberal. ¿El europeo, dices tú? Sí. Bueno, de ahí vienen todos los problemas. Pero que tú le llamas liberal como dejándolo en un nivel en el que solamente es una cuestión de política, de concepción de la política. Yo voy más lejos, lo hemos mencionado muchas veces. Yo creo que ese grupo liberal tiene en realidad otras connotaciones políticas mucho más abiertas. Hemos hablado de Soros, hemos hablado del grupo de Bilderberg, hemos hablado de un montón de cosas que son las que de verdad influyen que lo apoyan. Que lo apoyan, que lo construyen, que lo alimentan, que lo gestionan, y que tiene sus elementos en los alemanes, en los imbéciles franceses y en toda esa política que tú estás mencionando, y que efectivamente es la que da lugar a todo este experimento. Es el origen de todo. Es el origen de todo, está claro. Pero al final lo que estamos diciendo es la gente percibe, la gente no sé lo que percibe, porque como bien dices, los medios de comunicación pues no informan, no construyen unos mensajes por los cuales unas monjas desaparecen. Cuando van a ser beatificadas han desaparecido por arte de magia, ¿no? Entonces, sí, ya sabemos que eso es lo que tenemos en los medios de comunicación, pero tenemos eso en los medios de comunicación porque, una vez más, las derechas, incluyo, tú decías, no estoy muy seguro que Ciudadanos sea de derechas, yo sí, estoy tan seguro que es que el PSOE también. Desde el punto de vista de políticas, estoy tan seguro. Vamos a ver, depende de qué hablemos. Si hablamos de política económica, sí. Si hablamos de política moral. Moral no, evidentemente, no, pero quiero decir que. Por eso digo, depende. Que efectivamente las derechas, en términos generales, hasta donde las queramos poner la línea, madre mía, son cobardes hasta donde quieran. Y como son cobardes hasta donde quieran, a pesar de tener el dinero, los medios y las fuentes para hacerlo, no son capaces, no es que sean capaces, es que desertan de sus obligaciones, tanto de comunicación como políticas como de principios. Desertan, por definición. Me está llegando una noticia que Pablo Iglesias busca colocar al ex Gemat, el bien y el Confidencial Digital, como director del CNI.
Toma ya. Bueno, eso no es nuevo. El anterior, el que se acaba de ir, es lo que era. Lo que era también. De todas maneras, Elisa Roldán había sido jefe de Estado Mayor del Ejército. De todas maneras, no considero a Pedro Sánchez tan idiota como para hacer una concesión de esas. O sea, de ese nivel, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver, el Ministerio del Interior o CNI, me lo quedo yo. Eso es absolutamente esencial. Eso, vamos, es que ni me lo planteo que se lo vaya a conceder a alguien de Podemos. Bueno, en el confidencial en ese tema del CNI, de hecho, como no comprendo lo ha nada, dicho, además. porque no sé por qué había que aplicar estrictamente la legalidad verdaderamente del cese a los 10 años, al periodo de 10 años, en esta situación de interinidad. No había ninguna necesidad de aceptar eso, pero todo se ha aliviado porque se ha hecho cargo de la dirección, aunque sea interinamente, una mujer. Eso sí, es muy importante. La secretaria es muy general. importante. Verdaderamente, eso es el único fondo de la noticia. Bueno, si os parece, nos vamos a ir a publicidad, pero voy a leer algunos de los mensajes Por lo que demás, nos han llegado. quería decirle a Martín, verdaderamente, que lo que percibe el ciudadano de a pie, verdaderamente, es el resultado de todo esto, que es un auténtico desastre para la nación y para todos ellos. Pero, eso es lo que percibe. Pero, ojo, y lo que no sabe, verdaderamente, es cómo se arregla. Es verdad que hay el que hablabas tú antes de convicciones, el ciudadano verdaderamente formado y honrado, verdaderamente, y una persona consciente de sus principios, no sabe qué hacer para que se arregle esto. Pero tampoco nos confiemos, le quería decir a Lucio, y aprovecho el inciso. Es verdad que habrá gente que crea que efectivamente tiene que volver a la política de bloques, pero porque no vale el pentapartidismo ese. Pero de la misma manera, hay un montón de gente que está encantada, porque precisamente los bloques no puedan gestionar las cosas como lo hacían antes. De manera que eso no debe garantizar que de repente las cosas cambien. No van por ahí, en mi opinión, no van por ahí los Yo, por ejemplo, tiros, soy partidario de un bipartidismo, pero al estilo americano, claro, norteamericano, pues con una separación de poderes y evidentemente sobre todo una separación de poderes que permita, pues evidentemente. Pero en España ha habido bipartidismo, pues yo no me pregunto, yo creo que aquí en lo económico no se han separado, no nunca se han, en la vida, y en lo otro tampoco. Hablábamos del asunto de Navarra y yo lo quería sacar después de publicidad. Navarra en los últimos 4 años en manos de quien ha estado. Navarra, perdona que te interrumpa, en todos los sitios donde ha funcionado el bipartidismo, conservadores, laboristas británicos, demócratas, republicanos, norteamericanos, lo económico no ha variado nunca. Ni en nosotros tampoco. Pero yo le pregunto, ¿en España ha ido bien el bipartidismo con Felipe González, con José María Aznar, con Rajoy, incluso con Pedro Sánchez? Yo creo que me ha ido bien. Entonces, ¿qué estamos echando de menos? No, pues un cambio de la ley electoral y una separación de poderes. Lo que estáis queriendo decir es que el bipartidismo teórico, en la práctica económica, es monopartidismo. Bueno, y lo otro también, porque yo hablo de Navarra, pero Navarra, con gobiernos del Partido Popular, con mayoría absoluta, la disposición cuarta de la Constitución española no ha cambiado. Con lo cual, Navarra, nos preocupa mucho Navarra cuando ha gobernado el Partido Popular y no ha hecho nada por Navarra. Claro. Y no se ha modificado la Constitución. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué políticas han cambiado si ahora en Murcia, Partido Popular y Ciudadanos se matan por decir a vos que no vamos a cambiar nada de las leyes LGTBI? Entonces, ¿qué coño? ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos o Podemos? Que alguien me la explique. Yo no veo ninguna. Ya, de todas maneras, que soy un enemigo radical del bipartidismo. Yo, el hecho de que constatéis las ventajas del bipartidismo, las ventajas de la solución única. Bien, pero entonces la solución única, por lo que pasa es por la dictadura. Porque eso es así, una dictadura pasada cada 4 años por las urnas para que la gente se quede tranquila en su conciencia, pero en el que la política económica sea la misma, todo sea lo mismo, y simplemente se van renovando las caras. Pues señores, para ese viaje no hace tantas alforjas, dejamos de hablar de democracia, porque la democracia se supone que una de las cosas, o de las ventajas que tiene, es que la pluralidad que hay en la calle se refleja en el Parlamento. Si no vamos a poder reflejar la pluralidad que hay en la calle en el Parlamento, para eso llamémosle dictadura y no nos engañamos. ¿Y me quieres decir, querido Jorge, qué es la democracia norteamericana más que una dictadura? Pues a mí me dijo un norteamericano en una ocasión que sabía de sobra que realmente su régimen era una monarquía absoluta. Lo único que pasa es que cada 4 años se podían permitir el lujo de derribar al rey. Martín y Lucio, rematamos a publicidad. Yo solo quería decir que al estilo check and balance de Estados Unidos, es decir, en España se podría, que no lo van a hacer, pero si lo hicieran sería ideal, mejor que el pentapartidismo. Un bipartidismo con separación de poderes y con un cambio de la ley electoral, por ejemplo, al estilo anglosajón o incluso al estilo francés. Yo prefiero al estilo anglosajón con diputado de distrito, etcétera. ¿Y por qué no al estilo griego?
Que le da 50 diputados de más. 50 diputados extra al que gana Sí, para garantizar la gobernabilidad. Y Pues- sin embargo, la pluralidad representada en el Parlamento. Bueno, también Sí. se podría estudiar, pero si el bipartidismo se modifica, no la dictadura que había antes, Al final- corrupta, una dictadura corrupta, sino con las modificaciones que yo digo, es decir, separación de poderes real, empezando por el Consejo General del Poder Judicial. Porque ninguno de los bipartidistas quieren eso. Claro, Porque quieren seguir claro, manteniendo el- Miguel, Claro, Miguel claro. Desazón. Si volvemos al bipartidismo tradicional en España, tal y como lo hemos experimentado en estos 40 años, entonces no. Es que hay que lanzar el mensaje en la realidad. Es que el bipartidismo en España ha fracasado. Al final, Sí, mi gran desazón, total. Y estamos precisamente, echando de menos una cosa que ha fracasado. mi gran desazón pasa precisamente porque todo esto que estamos comentando y todo esto que estamos diciendo y todas estas fórmulas maquiavélicas que se nos ocurren para mejorar supuestamente eso que llamamos democracia es una falacia. Totalmente. Y lo que ocurre es que le decimos al ciudadano que esta cosa que estamos viendo cada día, que este circo que dura no sé cuántos meses, a esto le llamamos democracia, a eso le llamamos participación ciudadana. Y a mí eso me da unas ganas profundas de vomitar una que no te puedes partidocracia. imaginar. Bueno, vamos. Antes Lucia se nombró la dictadura corrupta. No habrá sido esta. Porque aquí lo que es corrupta es la democracia, no la dictadura La anterior. dictadura corrupta me refería al bipartidismo de estos 40 Eso, años. Hasta que no estén representados A eso en me el refiero. Parlamento lo que es las entidades naturales, sociales, etcétera, todo es una farsa. Es decir, la gente lo que necesita es que esté representado el trabajo, la universidad, las familias, los municipios, es decir, lo que realmente conforma la sociedad. Lo demás es un timo. Antes mi querido Jorge ha Miedo me nombrado da eso de la familia, catástrofe. ahora, macho. Qué miedo me da de la representación de la familia. La catástrofe. A ver. Han nombrado los dos, Jorge y Martín, la catástrofe actual sindical, pero qué nostalgia de los sindicatos verticales y de aquella magistratura de trabajo. Bueno, tengo del franquismo, por Dios. muchísimos mensajes. Voy a leer algunos, pues no me da tiempo a todos. Buenos días. Seguimos teniendo un sistema bipartidista electoral que perjudica al resto de partidos. Si hay dignidad en España, el ciudadano debería desaparecer en el mapa por escupir a sus votantes y por mejorar sus resultados. Sin duda, los mejores tertulias de la mañana sois vosotros. Buenos días. Es una vergüenza la parita de los menos en Madrid. El escándalo de los menas en Madrid, en cualquier parte de España. Está siendo un auténtico escándalo. Buenos días. Manuel de Sevilla nos dice: los medios se tienen que dar cuenta, al menos los más responsables, que quieren lo mejor para España, que mientras metan a los ciudadanos en el bloque de derechas, benefician siempre a la izquierda, porque dispersan al votante de derechas por la ley electoral, a la vez que beneficia a la izquierda. La gente de derecha debe de tener claro que Ciudadanos es un partido peor. Si se concentra el voto de derecha en PP y Vox, provocaría un desplazamiento de votos del PSOE y Podemos para Ciudadanos. Bueno, insisto que hay opiniones para todos los públicos. Otro oyente nos acaba de decir: España es una dictadura democrática, más cosas, el bipartidismo era una porquería, era un sistema en el que el electorado votaba para que no viniese el coco, sin importar lo que realmente elegía, para lo mismo que quería evitar. Esto nos dice Pablo. Muy cierto. Miguel nos está diciendo ahora mismo en este momento: de lo único que pueden las feministas acusar a Melania Trump es de infringir la ley de la gravedad. Sabéis que últimamente no lleva sujetadores, eso es un escándalo. Si no se pone sujetadores porque no le hace falta, bastante tiene que sujetar al personaje de su marido como para poner faltas a la señora General Monzón. La I significa y que Dios reparta suerte. Aparte de esto, el general se ha sentado en la silla de Sánchez Motos, nos dice Miguel. Más cosas. Miguel Ángel nos comenta, otro oyente, nos manda foto de la manifestación. Buenos días, equipazo, cada día más orgulloso de despertarme escuchándoos. Soy Miguel, yo seguiré votando a vos porque son unos principios inquebrantables y son firmes en su decisión, pero el tonto del medio naranja a lo mejor es que se lleva el chasco. Somos fieles a vos y a Radio Ya. Javier, Rebeca y compañía, soy la hostia. Arriba España, nos dice este oyente. Por cierto, en la GTBI significa Lleida, Gerona, Tarragona y Barcelona, nos dice más cosas. Me encantan los mensajes con humor. Más cosas, Porque fabulosa. ponen mucho más de manifiesto lo harta que está la gente. Aquí ya saben que recogemos casi Oye, todo. qué bueno ese, Fabulosa. Dice: fabulosa tertulia, muy bien dicho. Yo voté una vez a Ciudadanos y nunca más. Son unos impresentables. Nos dice este otro oyente. Y otro oyente, con este acabamos, pero no hay tiempo. Magnífico, buenos días, magnífico artículo el de hoy de Rafa Nieto en el Correo de Madrid, muy recomendable. Enhorabuena a Javier García y a Radio Ya por este magnífico trabajo y todos los programas. Felices vacaciones y viva siempre España. Coque el malagueño. Vámonos a publicidad. Ahora sí, volvemos de inmediato. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos
aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado, aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. JUN 76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. JUN 76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es, www.jhun76.es. La calidad nos avala, el trato nos distingue. Fundación España Responde. Por una España unida. Contra el separatismo catalán. España Responde. www.españaresponde.com. Ante la situación que tenemos actualmente en España, España Responde. www.españaresponde.com. ¿Has comido alguna vez las auténticas costillas americanas? ¿Has probado la verdadera comida Tex-Mex? Ven al restaurante Rips en el centro comercial La Gavia. Déjate llevar por el ambiente y saborea nuestro nuevo Top Crunchy. Ah, y si enseñas la aplicación de Radio Ya, un 2x1 de lunes a jueves en horario de cena. Restaurante Rips La Gavia. Editorial Fajardo el Bravo. Especialistas en historia de España e historia militar. Ediciones en alta calidad. Porque no nos importan las modas. Visítenos en www.editorialfajardoelbravo.es. Editorial Fajardo el Bravo. Contamos la historia. En la boca del lobo, con Javier García Isaac. Ya estamos de vuelta, 9:42 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Son muchos los mensajes que nos están llegando, otros mensajes de voz. Sí. Ya digo que aparte de los mensajes hablando de la actualidad política nacional, esta postelectoral, realmente no dejaremos de referirnos a la enésima vergüenza española en Gibraltar. Sí, sí. Lo hemos comentado ayer y lo comentamos la semana pasada. Mira, pues vamos. Ese superpetrolero retenido por la autoridad gibraltareña contra toda, obviamente, honor español, obviamente, en territorio español. Mira, vamos a comentarlo porque lo que ha sucedido en Gibraltar ya es la enésima vergüenza en aguas internacionales, no, en aguas españolas, donde un petrolero iraní ha sido interceptado porque llevaba petróleo para Siria y por un extraño comando anglo-norteamericano. Entonces pero no solo eso, y a la vez estamos vendiendo las excelencias de que el buque Juan Sebastián Elcano está en Guetaria. Sí, el buque Sebastián Elcano está en Guetaria, que es una parte de España que no sé por qué nos extrañamos. Y resulta que en España también se detiene por fuerzas extranjeras un buque extranjero. Algo inaudito. Es decir, el bochorno, general Monzón. No, pero el bochorno es hasta jurídico, porque realmente la Corte Suprema de Gibraltar, si se le puede llamar así verdaderamente a esa mierda de la colonia, tiene autoridad para retener un buque como un máximo de 3 días. Para tener un periodo mayor tiene que obedecer a la Fiscalía del Campo de Gibraltar, verdaderamente. Y sin embargo ha dictado una orden de retención de 14 días y todo el mundo tan fresco aquí. Por supuesto, con el de la jarretera a la cabeza. Pero hay una cosa que no acabo de entender, y perdonadme porque llevo, como digo, muchos días metido en mi debajo del agua. Sí, y ignoraba esto. Pero estoy entendiendo que ha habido una operación militar o pseudomilitar de asalto a un barco iraní. De detención.
Pero primero lo han tenido que asaltar. Por supuesto. Con fuerzas americanas y fuerzas inglesas. Ponerse delante y decir, haga usted el favor de aparcar aquí. Quiero decir, que no es que haya ido a hacer combustible o a hacer No, cosas, no, y no, ya que no, estoy no, aquí claro me va. que no, ha sido interceptado. Ha sido interceptado. En aguas españolas. Y la primera pregunta que a mí se me ocurre es, si han sido ingleses y americanos, ¿lo han hecho en el ámbito de la OTAN o lo han hecho por su cuenta de riesgo como potencias? Lo han hecho en el ámbito de las sanciones de la ONU. De las sanciones de la ONU y por su cuenta de riesgo, en aguas territoriales de otro país y sin el permiso de ese país, entiendo. Bueno, como lo de las aguas territoriales, el Reino Unido de la Gran Bretaña no lo reconoce Por porque dice independencia que la regulación legal internacional de las aguas jurisdiccionales es posterior al Tratado de Utrecht. Ya. Y que entonces ellos realmente tienen derecho a interpretarlo como les da la gana. Y como nosotros tragamos y tragamos y tragamos Ese y es el tragamos... problema, ese es el problema. Claro, que les toleramos que hagan una intervención en aguas españolas y no pasa nada. Y lo hemos visto, no solamente en este caso, lo hemos visto cuando los famosos bloques de hormigón que lanzaban al mar, lo hemos visto cuando detienen a pesqueros españoles. Pero si es que ante ese incidente realmente lo primero y lo fundamental que debía haber dicho España, no me interesa si ese buque o ese petrolero iraní está incumpliendo las sanciones de las Naciones Unidas. Es que han retenido ustedes un buque extranjero en mis aguas, en mi territorio. Las aguas jurisdiccionales son nuestro territorio, que Gibraltar no tiene aguas jurisdiccionales. Pero es que hay una cosa que me sorprende, porque que Gibraltar no tiene aguas jurisdiccionales está claro. Que los ingleses lo ignoran está claro. Pero que los americanos jueguen a ignorar si hay o no hay aguas territoriales e intervengan de la misma manera es una escalada adicional, porque claro, una cosa es que los ingleses que tienen teóricamente el conflicto de esas aguas en función de si es anterior o posterior al Tratado de Utrecht, se podría entender porque son los ocupados. Pero es que los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido de Gran Bretaña, eso sí que son aliados fraternos, esos no son esclavizadores. Pero es un paso diplomático muy grave. Pero si la broma de Estados Unidos proclamándose aliado de España y que nos quieren tanto, verdaderamente, y están a 10 metros de Gibraltar en Rota, tomándonos el pelo, verdaderamente, y no haciendo nada para ayudarnos a que se cumpla la decisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas del año 68 y recientemente encima reforzado por la decisión de la Unión Europea de que eso es una colonia. Si esto es una vergüenza. ¿Y ha habido alguna intervención y encima española? Va nuestro rey a que le condecoren con la carretera. ¿Ha habido pronunciamiento español en todo esto? No, ¿Ha habido el Ministerio de Defensa que diga, yo estaba informado, ninguna reacción? Permiso, las únicas reacciones de defensa han sido comunicarnos que se ha producido el relevo de tropas en Letonia, que es una cosa importantísima y trascendental para España, y que el general Sáenz de Santa María va a dirigir la comisión verificadora de los tratados de Colombia, de las Naciones Unidas. Fíjate qué cosa tan importante. Que recordarle a los españoles que tienen que estar muy orgullosos de que su ejército esté en Letonia, en el Líbano y en el quinto coño. De todas maneras, hay un hecho incontestable. Hemos visto cuántas intervenciones a lo largo de la historia, pero bueno, sobre todo en los últimos años, ha habido de las autoridades, por llamarlo así, de Gibraltar, interviniendo, reteniendo, etcétera. En este caso un barco iraní, hemos visto con pesqueros españoles, etcétera, etcétera. Claro, de la Guardia Civil, hasta de la Guardia Civil. Y hasta 6 meses reparando un submarino nuclear. Y mi pregunta es, en este caso al general, que está más informado que yo en este tema, ¿cuántos buques británicos han sido retenidos por la Armada Española o por nuestras autoridades por violar nuestras aguas jurisdiccionales? Nunca ninguno. Ni sabemos ni siquiera. Lo intuía. No sabemos ni siquiera dónde están, porque por presencia podían estar allí. Lo intuía. Hace falta tener poca dignidad para que sea la colonia la que te esté reteniendo los barcos. Y tú no le tosas, vamos, ni a un yate particular. Pero querido Jorge, qué vergüenza. Si lo de hace 3 semanas fue todavía peor. Verdaderamente 2 buques de guerra ingleses hicieron prácticas de tiro disparando a proa de un buque español y no se ha hecho nada, se ha dicho nada. Es que es vergonzoso. En cambio estamos vendiendo que un buque español está en un puerto español que es en Guetaria, en Guecho. Sobre todo que ha entrado en Guecho. Es que donde no dejaron entrar a otro buque de guerra hace 3 semanas también. Pero bueno, ahora no te metas con la celebración del centenario de Juan Sebastián Elcano en mi pueblo, en Guetaria. Quinto centenario, no el centenario, el quinto centenario. Pero todo lo contrario, no me meto, pero me parece ridículo estar vendiendo estas excelencias que no dejan de ser un puerto español y este incidente que ha pasado es gravísimo. Lo importante es la pregunta de Jorge Garrido, que ¿dónde están los buques de guerra españoles verdaderamente de la base de San Fernando, de la base de Rota? ¿Dónde están? Bueno, que están ahí al lado.
pasado. Pues ya que estamos en política internacional, a ver, Lucio, lo de Pepe Borrell encabezando la cabeza de cartel para las europeas es como si Martín Estrías hubiese sido elegido diputado y no va ni siquiera a recoger el acta después de vendernos que va a ir a defendernos a todos los españoles en Europa. Eso, no tiene nada de es exactamente eso. Es decir, una tomadura de pelo, ¿no? Así se lo toman de serio. Esto es lo que mandamos a Europa y Martín sin el acta de diputado. Es una demostración del poco peso internacional, el poco, en este caso, en o Europa. la importancia que se da esto, ¿no? Exactamente, porque los cargos importantes, pues evidentemente son el presidente de la comisión, que es una mujer, como no podía ser de otra manera, que es alemana, que no estaba que no se había ni presentado al puesto, la baronesa von der Leyen, exactamente, y también internacionalmente desconocido, y la presidenta, que también va a ser una mujer del Banco Central Europeo, una fracasada al frente del Fondo Monetario Internacional, estupendo, pero una delincuente además. A ver, que Lucio remate, fundamentalmente delincuente, que Lucio remate, que si no da algo. A nivel político, pues el poder lo ha cogido Alemania, y a nivel económico Francia. Se van a repartir el poder entre ese eje, el franco-alemán. Evidentemente, lo que le acaban de dar a Borrell, pues son migajas, y sobre todo porque este departamento, pues de verdad no tiene influencia, porque los asuntos exteriores no los va a llevar él, evidentemente. Sí, pero le apetecía mucho. Es que le mola mucho ese puesto. Entonces, son unas migajas que le han dado a España, porque evidentemente los asuntos exteriores pues los van a llevar también pero si tiene Merkel. Merkel ya no. Pero querido Lucio, si tiene una definición, verdaderamente la cara dura y el descaro con que se ha producido en ese reparto de poderes en Europa, verdaderamente, y estas migajas a Borrell, verdaderamente, lo de Borrell es la puntilla de la Unión Europea. Exactamente. Porque si hay algo imposible es una diplomacia verdaderamente común en la Unión Europea y una política exterior europea común. Si hay algo imposible es eso. Y han tenido que elegir a alguien capaz de afrontar esa imposibilidad sonriendo y diciendo que el enemigo es Rusia. Que Rusia es el terrible enemigo. Me sigue, iba a decir sorprendiendo, pero no es verdad, no sería la palabra, porque no me sorprende, ¿no? Cuando seguimos haciendo eso que el resto del mundo ignora voluntariamente, no porque no lo sepa, sino porque lo quiere ignorar, que es cuáles han sido los efectos de la Unión Europea en los distintos países fundamentales que la componen y en sus mercados comunes y en los 20 años de euro, y vemos que efectivamente el único beneficiario de eso ha sido Alemania en términos absolutos, reales y económicos, y que el mayor perjudicado después de Italia es Francia, me sorprende cómo pueden seguir jugando, si no fuera por lo que tú has mencionado hace un rato y yo he ampliado, respecto de cuál es la posición de los franceses en este circo de lo que tú llamabas el mundo liberal, y que yo ampliaba, como digo, hacia el mundo de Soros y de Bilderberg, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que el reparto implique hacer ese reparto franco-alemán cuando, desde el punto de vista de presencia, de pertenencia y de beneficios o de características, Francia es el segundo mayor perjudicado a lo largo de los últimos 20 años por estar en la Unión Europea? Eso se han enterado los franceses, se enteraron durante algún tiempo, pero se ha pasado. Pero eso, Martín, tiene una explicación. Nosotros vamos a ver, lo hacemos todos, yo el primero, ¿vale? Es decir, es un error, pero lo hacemos todos, y es tender a simplificar las cosas. Y, por ejemplo, a la hora de hablar en términos de quién sale beneficiado o perjudicado del euro, de la Unión Europea, etcétera, simplificarlo en países. Realmente, aunque haciendo cuentas, simplificando, porque todos tendemos a hacerlo así, acabemos diciendo gana Alemania, pierde España, tal. Realmente no es eso exactamente así. Hay unas élites en todos los países que salen beneficiadas y unas grandes masas de trabajadores, etcétera, que salen perjudicadas en todos los países. En Alemania, los trabajadores que están con los mini-jobs salen perjudicados. Sin embargo, los grandes banqueros de Deutsche Bank y no sé qué salen beneficiados. ¿Qué sucede? Que claro, en Alemania, por ejemplo, pues el número total de beneficiados es mayor, y en España o Francia, pues el de perjudicados es mayor. Entonces, al final acabamos hablando en términos de países, pero realmente en términos de pasta. Claro, pero realmente son las élites por arriba y las masas por abajo, las beneficiadas y las perjudicadas. Lo que y esas diciendo élites son las que mandan.
Lo que estarías diciendo es, no sé si es que les importa un carajo, o sea, Claro. cómo les ha ido a Francia. A la gente de Francia le interesa o no, le interesa, pues ya está. Claro, y cuando ha surgido un candidato, el señor Weidmann, alemán, verdaderamente candidato al Banco Europeo, que decía que no se podía seguir ayudando a los países con economías catastróficas, todos se han ocupado de que ese no llegara al banco. Sí, me gustaría sacar a colación un asunto para mí vital, al margen de este reparto político-económico entre Francia y Alemania, pero me gustaría sacar el asunto de la invasión musulmana y de la inmigración ilegal, porque para mí va a ser el tema fundamental en los próximos años. Pero por supuesto, es que lo de Lampedusa y el señor Salvini está resultando verdaderamente, vamos, todo el mundo tiene vergüenzas, pero Italia verdaderamente compite en el Guinness del primer puesto, verdaderamente, porque hay que ver la dureza del Salvini tragándose el desembarco de todos los inmigrantes que le llevan los barcos de las ONGs. Pero de todas formas, en general, los perjudicados en los próximos años vamos a ser nosotros, porque mientras en Alemania acaban de aprobar en el Parlamento alemán una nueva legislación respecto a la inmigración, en la cual pues se ha legislado que a partir de ahora, no sabemos si le llevarán a cabo, pero la ley está aprobada, que a partir de ahora solo van a entrar en Alemania pues una inmigración que necesiten los sectores productivos de la economía alemana, que se integre en la cultura alemana y que los inmigrantes que entren sean legales y que hablen alemán. Esa es la ley que se ha aprobado en Alemania. Pues para Alemania llega tarde, ¿sabes? Ahora, con 3 generaciones de turcos, con 8 millones de turcos. Sí, pero lo que quería decir es que en Alemania, por lo menos, aunque ya llegue tarde, por supuesto que llega tarde, pero por lo menos se ha aprobado esta ley. En Italia, aunque Salvini haya tragado, como tú dices, general, pero por lo menos Salvini ha puesto un límite y creo que lo va a seguir. Se incauta de los barcos, eso sí. Exactamente. Y creo que va a seguir esa línea de no dejar las fronteras abiertas a la inmigración ilegal. En Francia ya veremos lo que pasa, pero de momento en las europeas las ha ganado Le Pen, que es un partido de ultraderecha. Yo no comparto el ideario de Le Pen, pero sí comparto que esté en contra de la inmigración ilegal. Y el único país que va a seguir abriendo las fronteras a la inmigración ilegal va a ser España. Por pero tanto, entonces, claro, pero tú le has llamado a Le Pen de extrema derecha porque va en contra de la inmigración. Tú no compartes lo de esto, pero sí compartes el principal motivo por el que le llaman es partido de extrema derecha, porque a Le Pen se llama partido de extrema derecha porque está contra la inmigración. Ese aspecto lo comparto. Claro, pues eso es lo único que le calificaría de extrema derecha. En lo demás, por ejemplo, el programa social que tiene no se puede decir que sea de extrema derecha. Lo contrario, lo contrario. Yo soy muy liberal en la economía. A ver, no son movimientos migratorios para nada, es el rescate humanitario. Pero realmente lo que se produce, si no, estamos en otro debate muy interesante que ha puesto. ¿Cómo tenemos tantas fuerzas de seguridad y navales y aeronavales realmente para el rescate humanitario continuo de 100 diarios? Si es que yo no entiendo nada. Yo quiero poner encima de la mesa hablando de esto. Háblame al micrófono, Lucio. Permitidme que haga una digresión. Yo leo, porque como sabéis soy conservacionista, buceo y bueno, tal. Leo National Geographic. En National Geographic el otro día venía un reportaje acerca de unos bichejos, da igual, en este caso eran nutrias, pero da igual, de las que se hablaba de unas de carácter europeo y otras exógenas, que habían sido traídas y que estaban costando, por un lado, la desaparición del autóctono y por otro lado la depredación de todo un entorno y la destrucción de todo un entorno, porque el que no era autóctono tenía otras costumbres, tenía otros depredadores, tenía otras, y que por lo tanto los ecologistas habían puesto en marcha todo un mecanismo para impedir la proliferación de este bicho y el rescate del bicho anterior. Lo cual todo esto entra dentro, esto es una práctica habitual en todo este tipo de cosas de los ecologistas. Pero cuando yo esto lo traslado al mismo entorno en el que en lugar de nutrias estamos hablando de personas, en lugar de entornos hablamos de que fagocitan efectivamente nuestras costumbres, nuestros valores, nuestros trabajos, entonces todos nos llevamos las manos a la cabeza y nos cuestionamos que qué barbaridad estamos diciendo. Y yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la que esos mismos tíos, porque generalmente además todos estos tíos son los que defienden
entienden todo este ecologismo? ¿Cuál es la razón por la que entienden que efectivamente la sustitución violenta y de unos por otros, la sustitución de entornos alimenticios, de entornos ecológicos y de entornos de un tipo determinado, eso hay que corregirlo porque es un error grave que puede tener consecuencias fatales? Y cuando hablamos de movimientos migratorios nacionales o internacionales, entonces parece una barbaridad. ¿Me lo podría explicar alguien? Pues por la misma razón que son animalistas y hay que defender el lince ibérico, etcétera, etcétera, y sin embargo están a favor del aborto. Tienes una explicación, yo no la he visto, pero sé perfectamente en qué consiste. En estos momentos se está proyectando una película llamada Cafarnaún en toda España con enorme éxito, y por lo visto la película es magnífica en su realización y técnicamente, de propaganda de por qué verdaderamente es humanitario el recoger verdaderamente a todos los que quieran venir de una situación y de unas condiciones de vida horribles. Entonces, ¿qué es el fondo verdaderamente de la exigencia de todo esto? Que es que todos los que vienen justísimamente, y hay que acogerlos justísima y humanitariamente, porque las condiciones de vida de origen son horrorosas. Las de la Nutria también. Exacto. Las de la Nutria también. Claro, pero es decir, no han venido aquí porque sí, han venido porque efectivamente han encontrado algún mecanismo, algún hueco, alguna situación, y sin embargo a todos les parece que hay que... Bueno, el pez león es capturado, que está protegido en el resto del mundo, es capturado en el Caribe porque es una especie invasiva. Capturado, libremente capturado. Es decir, que estos ejemplos los vemos cada día en la naturaleza. No, pero si es que lo que no aclara nadie, ni Cafarnaún ni Cafarnaúna, verdaderamente, es en qué consiste el negocio y por qué no se interrumpe el negocio del movimiento de toda esta gente. ¿Quién selecciona a los que se meten en los barcos y en las pateras? Aquellos que han pagado y los que han secuestrado a sus familias. Verdaderamente, todo ese esfuerzo, verdaderamente, toda esa organización gigantesca, verdaderamente, ¿quién coño la está dirigiendo? Soros también. Pero hay algo más grave, hay algo más grave que lo que dice usted respecto a la película, y es que con la excusa humanitaria se nos desvía la atención del verdadero problema. Claro. Si hay personas con necesidades es porque hay problemas en origen. Muchas veces provocados por los mismos gobiernos que están, y las mismas organizaciones que están hablando de que hay que traer inmigrantes. ¿Y por qué? Porque generan los problemas en origen, tanto con comercio injusto, como generando guerras, como pagando a dictadores o a lo que sea para mantener el control de sectores económicos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, porque interesa importar mano de obra para reducir las condiciones laborales aquí. Muy rápidamente, querido Jorge, y de eso no hablan esos documentales. Querido Jorge, si eso ya es historia, si eso es 1945, el relevo canalla de las potencias coloniales que se comportaban mucho mejor con las poblaciones colonizadas, pues las puñeteras multinacionales, que son las que han conseguido la independencia, la pretendida independencia de una serie de países que no estaban capacitados en absoluto para ella, verdaderamente, que no están capacitados en absoluto para la democracia ni para nada, verdaderamente. Si es que cuando se habla de que hay que ayudar a las naciones estas emisoras de migrantes en origen, si es que no se puede. Bueno, yo si es que son situaciones catastróficas. Matizaría algo, y es que esas naciones primero no son naciones, muchas veces eran tribus o tenían, es decir, lo que la descolonización fue tan errónea que se quiso dar la independencia a países para que se comportaran como países europeos cuando su naturaleza no era la de países europeos, ni en criterios territoriales, étnicos, de costumbres, ni en su economía. Pero claro. Y sin embargo, les hemos exigido que se comporten como si fuesen países europeos. Exacto. Y es que no lo son. Claro que no. Y son democracias imposibles. Yo además estoy recordando siempre a Tony Blair, que fue capaz desde el punto de vista autonómico de solucionar con la suspensión de la autonomía del Ulster el problema del IRA y el problema del Ulster. Realmente él propuso un plan maravilloso que se llamaba One for One, realmente, que es que cada potencia verdaderamente económicamente desarrollada se hiciera cargo de la tutoría de una nación de estas y de la responsabilidad del desarrollo de cada una de estas. Nadie le atendió. No, el Reino Unido también tiene mucha responsabilidad en ese desastre colonial que dejó, pero bueno, no hay tiempo para más. Generamos don Lucio, acaba rápido. Sí, no, simplemente decir que al margen de los intereses supranacionales de la agenda globalista, en España, independientemente de eso, los inmigrantes, sobre todo la inmigración musulmana, son las nuevas redes clientelares de la izquierda. Por tanto, la izquierda se ha dado cuenta que los pobres y los obreros, que ya prácticamente no existen, ya no les van a votar dentro de poco, o ya no les votan, o ya no son sus redes clientelares, o si lo son, no son suficientes. Entonces necesitan más redes clientelares, necesitan más votos, y estos son los votos de la inmigración musulmana. No hay tiempo para más. Y también coinciden con un
pero esa inmigración musulmana en lo moral es muy distante de esa izquierda. No, es que la izquierda lo va a tener un tiempecito muy breve. Claro. Exactamente, también. Pero se engañan. Pero ahí con coinciden con un liberalismo económico salvaje, ¿eh? Sí, no, pero los musulmanes votan al PSOE y a Podemos, sobre todo al PSOE, y en Cataluña votan a Esquerra. Ese es el voto actual de los pero musulmanes. Eso lo ha permitido la derecha, entre otras cosas, porque tampoco ha hecho nada para frenar esto. Bueno, no hay tiempo para más. Interesante el debate que hemos tenido hoy. Jorge, un placer. El placer es mío. Martín Estrella, la próxima semana tenemos por aquí, si es posible. Nos despedimos con, abriremos hueco, con los oyentes, pero vamos a ver cómo nos vamos a preocupar del problema de Gibraltar estando en el aire de la permanencia de Isabel Pantoja en la isla de los famosos. Nos dice Miguel. Y otro oyente nos dice: me encanta toda la programación de Radio Ya. Vosotros de alguna manera sois mis amigos, a no bajar los brazos. Soy Gabriel Fandiño, cordobés, pero de Argentina, hoy vacacionando en la maravillosa Málaga. Pues un abrazo muy fuerte a nuestro amigo que ahora argentino que ahora está en Málaga. Por cierto, Aguado en Televisión Española ha dicho que le ha presentado el documento a Vox y a Gabilondo y que ellos hagan lo que quieran. Ahí lo dejo. Vamos a titulares y volvemos de inmediato.